Bueno, muy buenos días, ¿qué tal? Espero que estén todos bien. Hoy vamos a continuar o vamos a retomar la clase. El sábado pasado fue el congreso y no había luego clase. Entonces hoy vamos a estar tocando acerca de la ley 14.390 que la compañera había pasado en el grupo. No sé si pudieron descargar esa ley. ¿Pudieron descargar? Sí, profe. Sí, Muy bien. profe. Bueno, esta es la ley. La ley que tengo en PDF, o sea, que mandó la compañera, que es acerca, esta ley, este decreto, lo que hace es reglamentar el trabajo del técnico de gestión de riesgos. Y en total ay, tiene 200 y algo artículos. Ahí está. Es bastante larga la ley, pero acá está. Tiene 296 artículos. Hay de las obligaciones, la información artística, de las atribuciones, más de 250 artículos. Entonces lo que vamos a hacer es hablar sobre la parte más importante de la ley. Eh, Acá inicia con el artículo número 1. El artículo número 1 de esta ley 14.390 habla acerca del objeto del reglamento del presente decreto. El presente reglamento tiene como objeto regular aspectos relativos a las condiciones y requisitos técnicos mínimos obligatorios que en materia de prevención de riesgos profesionales y de mejora del medio ambiente de trabajo se requiere cumplir en todo este establecimiento o centro de trabajo del país. Las disposiciones contenidas en el presente reglamento tienen carácter de orden público, cuyo dictado, tutela y efectiva aplicación corresponde al Estado. Bueno, el Estado a través de su organismo de aplicación, que es el Ministerio del Trabajo, él tiene que ver o velar por lo que lo establece, o sea, que para que los establecimientos comerciales cuenten con el visto bueno en el momento de que van a aperturar un establecimiento comercial con el visto bueno de un técnico, ¿verdad? Eh, para de un técnico y evidentemente un arquitecto que tenga todas la estructura necesaria para poder, uno, luego abrir al público y dos, para que las personas quienes presten servicio dentro de ese establecimiento comercial se sientan seguros, ¿verdad? Entonces, el organismo de aplicación de esta presente ley es el Estado a través del Ministerio del Trabajo. El ámbito de aplicación corresponde a todo el territorio nacional de la República. El ámbito de aplicación funcional y personal. Las normas y medidas de prevención de riesgos profesionales y mejoras del medio ambiente de trabajo son de la aplicación a toda actividad productiva desarrollada dentro del territorio nacional. O sea, todas las actividades, emprendimiento, negocio, establecimiento que se dediquen ya sea a la producción de bienes o de servicios se tienen que ajustar a los requerimientos establecidos en este decreto. Las normas y medidas mínimas son de general aplicación en el ámbito personal sin perjuicio de la adopción de normas específicas para colectivos singulares de trabajadores tales como menores, mujeres, gestantes o lactantes, disminuidos físicos o psíquicos, trabajo en familia. Ahora vamos a ver el concepto de lo que es un establecimiento de trabajo. El establecimiento designará todo centro de trabajo en lo que realice, o sea, dentro donde se realice una actividad laboral. Se debe tener en cuenta que se trata de medidas mínimas y son de carácter individual, sin que esto impida aplicarlas en forma colectiva e incluso en empresas familiares. Por más de que sea una empresa familiar, igual tiene que reunir las condiciones mínimas establecidas en este decreto. Ahora, en cuanto a las notificaciones, todo empleador, de conformidad con lo establecido en el artículo 275, inciso C y D,
de la Ley 729 que sanciona el Código de Trabajo, antes de proceder a la apertura de un establecimiento, habrá de solicitar y obtener la oportuna autorización de la autoridad administrativa del trabajo. Igual la autorización habrá de obtenerse de acuerdo con el precepto antes citado para reanudar o proseguir los trabajos después de efectuadas alteraciones, ampliaciones o transformaciones de importancia en los establecimientos. Bueno, ponerle que empezamos con una planta baja y luego hicimos otro piso. Entonces ahí hay una alteración de la estructura edilicia de la empresa. Entonces, todas esas transformaciones, esas ampliaciones eh, que hace la empresa, ya sea en el establecimiento o sus instalaciones o que compró nuevas maquinarias o equipos, se debe de comunicar en en el Ministerio del Trabajo. Esa solicitud de apertura de una empresa, ¿verdad? El día de mañana. Este decreto va a ser el rosario que ustedes van a tener bajo la manga junto con el Código de Trabajo para que se cumplan realmente las condiciones de seguridad de los trabajadores, así como de las personas quienes ingresan dentro del lugar para hacer compras, ¿verdad? O qué sé yo, qué sé yo, puede ser también de recreación de la familia o para comprar algunas prendas, o sea, para que tengan seguridad tanto los trabajadores como las personas que ingresen en ese establecimiento comercial. Esa solicitud de apertura del establecimiento comercial, la solicitud de autorización de apertura a que se refieren los artículos anteriores, se formularán por triplicado y habrán de contener los siguientes datos de cuya veracidad serán responsables el empleado o en su caso quienes representen el establecimiento, ¿verdad? Generalmente el gerente, el administrador o de repente el abogado de la empresa, ¿verdad? Que va a tener especificación de los motivos de petición, o sea, si se refiere a apertura, alteración importante en las instalaciones, máquinas o equipos, alteraciones importantes en el local o traslado del local. Datos del establecimiento que va a contener nombre comercial, anagrama o abreviatura, propiedad de establecimiento, nombre y apellido o razón social, teléfono, domicilio, municipio correspondiente, representante legal del establecimiento, nombre, apellido y cargo, número de inscripción del Ministerio de Justicia y Trabajo, actividad, plano, eh, después planos del edificio, superficie construida que ocupa de las instalaciones, ¿verdad? Cuánta superficie de construcción tiene, si tiene 352 metros cuadrados o cuánto es la dimensión que está construido, si tiene o no instalada máquina, en cuyo caso deberá especificar qué maquinaria utiliza y su ubicación en los planos. Potencia instalada en KB o CB. Si emplea, almacena o produce materiales inflamables, tóxicos o peligrosos, especificando las materias, caso negativo, también se señalará constancia de patente municipal y de habilitación expedida por el Servicio eh, Nacional, por el Servicio Nacional de Saneamiento del Ambiente. Por si no saben qué significa anágrama, eh, son palabras, ¿verdad? De reordenación de letras o de otra palabra, por aplicación, ¿verdad? Abreviaturas, en pocas palabras. Pero se dice anágrama si alguna vez no tiene o abreviatura, anágrama son abreviaturas. Número de trabajadores que emplea o han de integrar el plantel separado por sexo y dentro de cada uno va a especificar si son calificados o no calificados y y si se posee autorización de apertura anterior, se detallarán exclusivamente los puestos de trabajo de la nueva creación. Fecha, firma del propietario o representante legal con expresión del número de registro de identidad y sello del establecimiento. O sea, todos estos requisitos debe contener la solicitud de apertura del establecimiento. Ay, mi batería me marcó, perdón. Luego, el artículo 7, otros documentos que puede solicitar. A solicitud mencionada en el artículo anterior, se acompañará en el escrito en el que consten los siguientes datos: nombre comercial o abreviatura, actividad, propietario del establecimiento, nombre, apellido, razón social, domicilio social, municipio,
sello del establecimiento y fecha. El artículo 8 habla acerca del resguardo de la notificación recibida la solicitud a la autoridad administrativa del trabajo si se comprueba que constan en la misma todos los datos señalados en el artículo 6. Se devolverá al establecimiento comercial el escrito a que se refiere el artículo 7, una vez sellado por el registro de entrada de documentos a fin de que sirva como resguardo de presentación de solicitud. ¿Qué pasa? Cuando nosotros vamos a solicitar algo, evidentemente sabemos luego que tenemos que llevar una copia. ¿Para qué? Para tener un resguardo de que nosotros presentamos ciertos documentos. Entonces, el resguardo de la notificación es cuando ustedes van a presentar todos esos requisitos o si es que la persona le encarga realizar todas estas gestiones, entonces siempre deben hacer con copia. ¿Para qué? Por si llega a ocurrir algo, se llega a perder algo, entonces esa copia les salva. Asesoramiento técnico. La autoridad administrativa del trabajo, a la vista de los datos contenidos en la solicitud y previas las comprobaciones en que su caso considere precedentes antes de la respectiva autorización requerida, el oportuno asesoramiento de la Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que también pueden solicitar la colaboración en el Ministerio de Trabajo. Hay también personas técnicas que le pueden asesorar o guiar para, para poder cumplir con todos los requerimientos establecidos por esta ley y por otras leyes para que se pueda llegar a un buen término para aperturar un negocio, ¿verdad? Entonces pueden solicitar asesoramiento técnico en el caso de que hay algunas cosas que no entiendan o no comprendan. Luego tenemos informes. La Inspección Técnica de Seguridad e Higiene Ocupacional informará el cumplimiento de todas las disposiciones vigentes sobre esta materia, verificadas en el seno del establecimiento del trabajo y de conformidad con las disposiciones contenidas del presente reglamento. ¿Qué pasa? Ponerle que ustedes sean los que se encargan de la inspección del lugar, de la inspección técnica del lugar, ¿verdad? Entonces se van, hacen el recorrido, verifican todo, que esté todo en condiciones. Lo que van a hacer luego es elaborar un informe y acá atiendan bien ese informe que el día de mañana ustedes puedan o elaboren con su firma y sello, le hace responsable por cualquier acto que pueda ocurrir dentro del lugar. Si es que ustedes, en el momento de que hicieron su recorrido, eh, observaron ciertas cosas y dentro de ese informe ustedes puntúan o hacen una salvedad de que se debe mejorar esta área, de esta parte del trabajo, bien. Pero si ustedes no ponen en su informe las irregularidades o ciertas cosas que no son seguras, entonces ustedes están presentando un informe que sí, ese establecimiento está en condiciones para que la gente que trabaja en el lugar, más la gente que ingrese dentro del establecimiento comercial, están seguros. Y en el caso de que suceda algo y ponerle que el ducto de la cocina, eh, saben que si, por ejemplo, un súper tiene un patio de comida, su ducto, no puede ser en ese porque la grasa queda todo por las paredes. Tiene que ser el que es largo, el que es derecho, según un comentario escuché de otras personas, ¿verdad? Y en el caso que nos ocupa, ¿verdad? Que fue en el caso de Coabolaño, el ducto de esa cocina eran ese. Por ende, la grasa se acumuló todo, entonces hizo que eso se incendie más rápido ahora. Entonces, tienen que atender bien el día de mañana cuando ustedes ya ejerzan la profesión de poner todos las informaciones correspondientes para que eso pueda ser un aval para ustedes que eh, le recomendaron a la empresa de que realice mejora en esta área porque es inseguro qué sé yo, para los trabajadores, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí.
Arnaldo, Juan, Anderson, Buen día, profe, ¿qué tal? Por mi parte, no. Buen día, bueno, profe. Por mi parte buen día. tampoco. Ok. Cualquier cosa, pregunten nomás. De hecho que son 284, 86 artículos, son muchísimos artículos. De hecho que lo que yo voy a hacer es hacer un resumen de la ley y tocarle los puntos más importantes para el examen porque va a ser un poco imposible que sepan todo esto, ¿verdad? De hecho que en sus ratos libres tienen que ir leyendo ya esta ley porque esta ley siempre van a tocar, inclusive en la pasantía también, ¿verdad? Entonces es bueno que vayan adentrándose a lo que es esta normativa legal que les va a servir y muchísimo el día de mañana a ustedes. Bueno, caducidad de la notificación. Paralizado el expediente por haber finalizado el plazo concedido para subsanar. Ponele que salió observado su expediente. ¿Por qué? Porque faltaban ciertos requisitos. Bueno, en ese caso, si pasó el plazo, le dio un plazo, qué sé yo, de 48 horas, 72 horas, para subsanar esas deficiencias que se refiere el artículo anterior, sin que el establecimiento haya comparecido por escrito en el mismo, la autoridad administrativa advertirá a aquel que, transcurrido 3 meses, persistiendo la paralización del expediente, se producirá la caducidad del mismo, con archivo de las actuaciones y ello sin perjuicio de las sanciones que puedan proceder, a cuyo efecto se dará cuenta a la inspección del trabajo. No subsanaron la- los puntos eh, que le notificó la autoridad del trabajo. Pasó 3 meses, no subsanaron. ¿Qué hizo el Ministerio del Trabajo? Archivó su expediente. ¿Por qué? Porque no tiene movimiento. Y ustedes igual aperturaron. Se va el inspector del trabajo, ve que ustedes no cumplieron con los requerimientos que se les notificó, les pueden multar, pero grandiosamente. Porque cuando uno presenta unos documentos, se abre el expediente, ese hay que hacer el seguimiento. Y si te marca algunos puntos, esos puntos hay que corregir. ¿Por qué? Porque va a caer uno luego si es que la empresa te contrató a vos como técnico, ¿verdad? Para que le haga toda esta gestión de apertura, por lo menos, ¿verdad? Y no hiciste. Y se le multa a la empresa. ¿Por qué? Porque no hiciste todo el trabajo, dejaste de balde, cobraste, dejaste de balde. Entonces a la empresa se le va a multar, pero mucho. Y después la empresa te puede demandar a vos por incumplimiento del contrato otra vez. Si es que celebraron un contrato, ¿verdad? Generalmente suele ser verbal. Bueno, resolución. Terminada la instrucción del expediente, la autoridad administrativa dictará resolución acordando lo que proceda, el cual comunicará al solicitante advirtiendo el recurso que contra la misma cabe formular en el plazo legal correspondiente. ¿Cuáles son esas sanciones? Si el establecimiento formular en la solicitud de autorización a que se refiere el artículo 5, después de iniciar eh, o en su caso reanudar sus actividades, se dará el expediente la tramitación antes señalada sin perjuicio de las sanciones que puedan proceder y las facultades de ordenar la paralización de los trabajos que la autoridad administrativa del trabajo tiene en su caso de existir grave riesgo para los trabajadores por no cumplirse las normas de seguridad e higiene. Imagínense, la sanción cuál va a ser. No cumplieron, no vieron, eh, no aseguraron cierta parte de la estructura edilicia del establecimiento comercial para darle más seguridad a los trabajadores. Entonces, la sanción va a ser eh, el cierre, o sea, que la suspensión, ¿verdad? De las actividades hasta tanto no sea seguro para los trabajadores. Imagínate si vamos a enviar inspector a todas las oficinas o a todas las empresas privadas o públicas que hay acá. Dios mío, todito van a tener observación. Entonces, pero en el caso que nos compete a nosotros, ustedes lo que tienen que atender las documentaciones, porque esos van a ser su aval para eventual o posibles demandas que pudiesen existir, ¿verdad? Contra la empresa, ¿verdad? Y siempre lo primero, eh, firmó un técnico, firmó el proyecto del informe que la empresa era segura, o sea, se van a ir contra quien sea.
Entonces, por eso es lo que ustedes tienen que documentarse en el caso de si hay que hacer las observaciones correspondientes, se hace la observación indicando que esta área no es segura. Información. Deberá facilitarse a los trabajadores de manera suficiente y adecuada información sobre los riesgos para su seguridad y su salud a que puedan estar expuestos en el lugar de trabajo, que generalmente esto no ocurre. Instrucción e información sobre los medios disponibles para prevenir y controlar tales riesgos para protegerse de ellos. No se permitirá ninguna persona, ninguna actividad laboral a menos que haya recibido la información, instrucción y formación necesaria para llevar a cabo el trabajo de forma eficiente y en condiciones de seguridad. En el caso, por ejemplo, de las personas que trabajan en los silos. Evidentemente, si son personas nuevas y que no tienen manejo de ese trabajo, primero luego se le capacita y se le habla de todos los elementos de seguridad que una vez que entren en el silo ellos deben tener, ¿verdad? Para evitar un mal mayor, ¿verdad? Entonces se les informa, se les instruye para que puedan utilizar todos los elementos, o las personas que trabajan en la altura, se les capacita, se les dice y cuáles son los elementos que si van a trabajar en la altura deben tener sí o sí. Bueno. La legislación nacional deberá prescribir la naturaleza y duración de la formación o redactación de los profesionales necesarios para las diversas categorías de trabajadores empleados en las diversas actividades laborales. La obligación para el empleador de establecer programas de formación apropiados o de toma de decisiones para que se imparta la formación o redactación a las diversas categorías de los trabajadores. Todo trabajador deberá recibir instrucción e información acerca de las disposiciones generales en materia de seguridad e higiene ocupacional sobre los siguientes puntos: los derechos y deberes generales de los trabajadores en el sitio del trabajo. Acá entramos con la ley laboral, los medios de acceso y salida durante el trabajo normal y en caso de emergencia, por dónde se sale en caso de que ocurra algún siniestro dentro de la empresa. Entonces se le debe informar todas las medidas para mantener orden y la limpieza, la localización y utilización adecuada de los servicios de bienestar de las instalaciones de primeros auxilios, proporcionados de conformidad con las disposiciones pertinentes del presente reglamento, la correcta utilización y cuidado de las ropas y equipos de protección personal proporcionados a los trabajadores, las medidas generales para la higiene personal y la protección en la salud, las precauciones contra los incendios, las disposiciones que deben tomarse en caso de urgencia, los requisitos establecidos en las normas y reglamentos pertinentes sobre la seguridad y salud. Se deberá facilitar a cada trabajador al comenzar un nuevo empleo y al cambiar de ocupación un ejemplar de las normas y reglamentos de seguridad e higiene ocupacional en vigencia. Se deberá impartir la instrucción y formación especializada a quienes, a los conductores y operadores de los aparatos elevadores, de vehículos de transporte de maquinarias, equipos y naturaleza especializada o peligrosa, los trabajadores que se ocupen del montaje o la construcción de andamiajes, las personas que trabajan en excavaciones, pozos, terraplenes, obras subterráneas o túneles, los trabajadores que manipulen explosivos o que se dedican a actividades de voladura, los trabajadores que se dedican al montaje de elementos prefabricados o de armazones metálicos, de chimeneas de gran altura y a las construcciones de hormigón, encofrado y a otras actividades de este tipo, los trabajadores que manipulen sustancias peligrosas, las personas encargadas de transmitir señales, otras categorías especializadas de trabajadores. En el caso de las personas encargadas de transmitir señales, no sé si cuando viajaron y se estaban ampliando las rutas de la ruta 2 había una persona correctamente con un pantalón gris, una remera anaranjada y un chaleco reflectivo, con su casco y unos banderines donde señalaba que por esa ruta no se podía transitar y que tenía que irse por el otro carril. ¿Alguna vez ya vieron? Sí, profe. Sí, profe. En esos casos, por ejemplo, tiene que tener todos los elementos. Imagínate que si llega la noche, ¿verdad? Y no tiene esos elementos, nadie le va a ver, le van a llevar por delante.
Entonces, sí o sí, debe de tener eh, todo el equipo, al igual que las personas que trabajan en la altura, personas que trabajan en obras. O sea, sí o sí, hay que dotarle de todos los elementos para que puedan trabajar seguros los personales. De hecho, que también van a encontrarse ustedes con personas que pese a las instrucciones que ustedes les dan, porque saben que ustedes hacen también charlas de capacitación para poder utilizar correctamente, ya sea los operadores de maquinaria o transporte de maquinaria, ¿verdad? ¿Qué es lo que ellos deben tener para su seguridad? O las personas que trabajan en pozos, excavaciones, que tienen que tener su arnés, su esto, su aquello. Entonces ustedes hacen el curso y capacitan de que ellos sí o sí deben trabajar con esos elementos de seguridad para evitar cualquier, eh, cualquier tipo de situaciones que lamentar. Y se van a encontrar también con trabajadores que pese a las capacitaciones que ustedes le hacen, no usan sus equipos de seguridad. Ore coreíla y bota, ore coreíla y sombrero, ore coreíla y arnés. Se sube así sin nada. Y eso es responsabilidad para ustedes. Entonces, como ese trabajador no les hizo caso, usted tiene que hacer un informe y hacerle tipo como un, ¿cómo se dice? Una amonestación verbal, ¿verdad? Que si vuelve a ocurrir que trabaja y no tiene sus elementos, que se va a proceder a la, ahora es verbal, después por escrito y después de suspensión sin goce de salario. O sea, todas esas cuestiones tienen que tener en cuenta cuando ustedes trabajan, porque se van a encontrar con muchos tipos de personas y generalmente siempre le quieren culpar al técnico. Entonces, por eso es que ustedes tienen que documentarse, ¿verdad? En todos los sentidos. Por eso siempre yo les digo, documentense, presenten ciertas cosas con copia, ya sea a correo y presentar, qué sé yo, mesa de entrada en el lugar donde ustedes trabajan, porque el trabajo de ustedes es muy delicado. Comunicación de accidentes y enfermedades profesionales. Se deberá comunicar inmediatamente a la Dirección de Higiene y Seguridad Ocupacional todos los accidentes que provoquen la muerte de un trabajador o lesiones. Las tensiones que originan incapacidad para el trabajo de una duración de más de 3 días y enfermedades profesionales prescritas deberán comunicarse a la autoridad laboral dentro de los 8 días siguientes al accidente. Hoy pasó el accidente, tengo 8 días de tiempo para informar a la autoridad correspondiente de que en el lugar donde estoy trabajando, ocurrió un accidente laboral. Entonces se tiene que comunicar. Los acontecimientos peligrosos tales como explosiones, incendios graves, desplomes de grúas o de aparatos de elevadores, desplome de edificios, armazones, andamios o de partes o elementos de los mismos se deberá comunicar inmediatamente a la autoridad laboral, hayan o no heridos. Eso sí o sí. Bueno, hasta el artículo, hasta el artículo 16 es donde me habla a mí de cómo yo tengo que trabajar, de todas las condiciones que yo debo de cumplir para hacer funcionar la empresa que me contrató a mí para ver todas estas condiciones de seguridad y de los trabajadores y para abrir. Entonces, como les digo y les vuelvo a repetir, sí o sí tienen que cumplir todos los requerimientos establecidos por esta parte. Informar si no es seguro una área, informar si un trabajador no cumple o no utiliza los equipos que se les da, que trabajan sin protección, pero ya es por causa de irresponsabilidad por parte de ellos, no de ustedes, porque ustedes hicieron la charla. Generalmente siempre les pide que realicen charlas cuando hay nuevos trabajadores que ingresan a la empresa. En el caso de que trabaje, por ejemplo, en la astillería, se les brinda todos los elementos, la herramienta, al igual que se les realiza una charla, ¿verdad? Eh, para que ellos puedan manejar ciertas cosas. No sé si tienen una pregunta hasta aquí, porque ahora vamos a entrar en condiciones generales de los edificios y de los locales. Profe, lo de la amonestación, advertencia, o sea, de manera verbal,
le advertí. Y la segunda advertencia, Por escrito. escrito, y ese documento, ¿cómo se redacta? O sea, ¿cómo es el título de ese documento? Y ese, bueno, generalmente suele tener la empresa luego ¿cómo se dice? Uno que ya está todo redactado. Pero en el Un caso de que, formato. sí, un formato, exactamente, donde se le llenan nomás los datos del trabajador y con su cédula y qué función desempeña. Entonces se le notifica a ese trabajador, le hace firmar en 2 copias, uno se queda él, otro para vos y vos ingresas dentro de tus documentaciones. Pero en el caso de que no tengan, voy a alzar, creo que tengo dentro de mis archivos un formato. Pero en el caso de que la empresa, viste que hay empresas que te contratan solamente para aperturar un establecimiento comercial y después ponerle que te contrata por el periodo que dure, ¿verdad? Donde se haya resolución y bueno, está todo ok y abrimos al público. Y después le dice que ya no necesita. Pero hoy en día se necesita por cada, creo que era 100 o 150 personales, un técnico. Si tenés 300 o 1000 tenés que tener como 4 o 5 técnicos, porque uno no puede hacer todo. Y lastimosamente uno, porque tengo un amigo que trabaja en la planta de Coca-Cola, es uno, imagínate para toda esa planta. Es muy vidrioso, por eso yo les digo, el día de mañana lean todas sus leyes, sus elementos, porque este pues va a ser su Biblia, como les dije, al igual que el código laboral que tienen que manejar las partes más importantes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la empresa le contrata a ustedes para que ustedes velen, ¿verdad? Por la seguridad de los trabajadores. Pero hay empresas que le contratan para el momento. Después si falta esto y ustedes le llaman, no hacen. Entonces, ¿qué tienen que hacer ustedes? Bueno, correo, señor fulanito de tal, informo que en el área, qué sé yo, en la producción de, de cemento, hay una parte del techo que está a punto qué sé yo, o tirío, está a punto de desplomarse y que requiere de una pronta, qué sé yo, de arreglar o algo así. Pero todo tienen que informar, porque en el caso de que no informen, la responsabilidad va a recaer sobre ustedes. Entonces, en el caso de que hay esos trabajadores que no quieren utilizar su elemento de protección, hubo un caso de una empresa que se dedica a pintar edificios, casas y eso. Bueno, el tipo tenía vértigo y el dueño de la empresa le dijo que él no se suba en la altura a Uyupimí y no tenía sus elementos. Se cayó, sí que ya, se rompió la cadera. Y decir que le advirtió el dueño y también el técnico de seguridad que no se suba porque él sufría de ese vértigo. Y bueno, ahí está. ¿A quién le culpó? Al técnico. Bueno, lo que sí que hay una demanda de todo y hasta ahora está el juicio, 2 años ya tiene. A lo que voy nomás es que tienen que documentarse. Y si hay que sumariar, si hay que suspender o si hay que comunicar al Departamento de Talento Humano, se tiene que hacer. Porque generalmente, ¿qué tenemos los paraguayos que ya de bueno y tereí? Que demasiado le apreciamos a las personas, entonces dejamos pasar ciertas cosas. Pero en el caso de ustedes no tienen que dejar pasar nada, porque la responsabilidad va a recaer sobre ustedes. No sé si me explico o hay alguna duda. Sí, profe, muy claro. Te voy a hacer recordar entonces si es que Sí, sí, podés sí. poner el formato. Sí, 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 ningún problema. Dale, profe. Bueno, ahora Amor, sí, quería aportar nomás algo. sí, Si hay algunas empresas eh, eh, como Copetrol, por ejemplo, Copetrol, Corpasa y otras empresas sí, grandes así, sí, ellos tienen una salita donde uno antes de entrar al predio pasa por la salita a recibir una inducción, eh, pero grabada. Te sí, sentás en un lugar y te pasa todita la información de lo que es la seguridad básica, vamos a decirle, ¿verdad? sí. Para ese establecimiento. No te hacen una charla, pero es un video de 15 Y minutos sí, es aproximadamente dura y te un muestran. video informativo. Así mismo, esa es. Sí, creo que una compañera acá del grupo de ustedes dijo que tenía esos videos, que está bien también.
Porque imagínate que le pone a ver ese video y le muestra, qué sé yo, a través de los dibujitos que tiene que tener, tiene que agarrar esto o aquello, para seguridad mismo de él. Pero hay muchos videos ilustrativos que te sirven, porque yo estuve mirando algunos la vez pasada y la verdad que te enseña bastante. Pero eso pues depende de cómo la empresa, bueno, ponerle que, como vos decís, te muestra 15 minutos dura el video, te dice todo lo que vos tenés que tener. Bueno, es un video. Pero ¿qué pasa? Viene el personal nuevo y tiene que estar el técnico ahí, donde le tiene que decir, qué sé yo, cómo utilizar ciertas cosas, ¿verdad? El montaje o en el caso de montacarga o aquellos que van a realizar excavaciones, pues es muy, muy jodido, ¿verdad? Porque eso puede, si es que no apuntalan bien lo donde excavan, se puede derrumbar y puede morir por confinamiento, ¿verdad? O sea, hay muchas cosas que uno de acuerdo en el área donde uno vaya a estar y a controlar, tiene que realmente investigar bastante porque sabemos que los accidentes son casos fortuitos, ¿verdad? Que por más que nosotros hagamos todo lo necesario para evitar que suceda, puede suceder, pero nosotros hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para evitar que eso suceda, pero bueno, por fuerza mayor, caso fortuito sucedió. Pero sí o sí, igual tiene que haber